Bueno, listo. Buenas noches. Bueno, frente a las exposiciones, ustedes van a explicar el respectivo tema que ya les está diciendo Julián y pues van a tener toda la clase, ¿sí? Las 2 horas de la clase para hacer la exposición. Bueno, como hora y media. La idea es que sobre ese tema pues participen todos los integrantes. Cada uno me va a enviar pues un trabajo de forma individual. Pueden, si quieren, hacer diapositivas y compartirlas por acá, por aquí por la reunión en Zoom, ¿sí? Y pues pueden ir dividiéndose los temas. Si quieren, pueden de pronto también presentar videos. Pueden hacerlo de forma didáctica, ¿ok? Si quieren de pronto hablar, bueno, hay jurisprudencia frente a este tema, la sentencia es tal, donde la Corte Suprema dijo tal cosa, ¿sí? Esa sería como la dinámica para los diferentes temas que van a presentar a ustedes acá en la exposición. El trabajo va a ser individual, como había dicho en la primera clase. ¿Listo? Doctor, quiere decir el trabajo individual, pero la exposición en grupo. La exposición sí va a ser grupal. ¿Alguna Profesor, disculpa, ¿los trabajos individuales cuándo se entregan? el día, me lo pueden enviar el día de la exposición, ese mismo día. Vale, muchas gracias. ¿Ok? Profesor, una inquietud que tengo. Dime. Ese día de la exposición, ¿todos deben de hablar o es posible que algunos no? La idea es que participen todos, no voy a decir que todos tengan que tener una participación de tantos minutos, no. Así es algo muy corto, puntual, pero participen, que participen todos, ¿sí? Vale, Profe, gracias. una pregunta. ¿Va a tener un tiempo determinado por grupo? ¿Cómo? Profe, en la exposición se pueden manejar videos y eso, ¿cierto? Sí, sí, claro, puedes presentar Como videos, uno no hay quiera. problema. Ok, vale. La otra pregunta, ¿cuál era? Que no la alcancé a escuchar bien. Si cada grupo va a tener un tiempo determinado, profe, o La nos va a clase, dar tiempo libre. toda la clase. ¿La clase? Sí. Ah, ok, perfecto. Ok. Doctor, ¿cómo se llama el programa para traducirlo en inglés? ¿Me lo repite nuevamente? Aquí voy a escribirlo. El traductor se llama El Mundo. Listo. Bueno, entonces... Qué pena. Usted me repite, usted dijo que era un trabajo en español y uno en inglés, ¿cierto? es el mismo trabajo, solo que lo van a traducir al inglés. ¿Pero toca mandarle el español y el inglés o solo uno? Sí, sí, Inglés. ambos, claro, ambas versiones. Bueno, entonces continuamos con la clasificación de las obligaciones. Ayer hablamos de las obligaciones que estaban condicionadas, ¿cierto? Y hablamos de las obligaciones a plazo también, ¿sí? Las condicionadas, doctor, de las otras.
Las de plazo sí, claro. Yo recuerdan Sí, que señor, sí, doctor. y puse el ejemplo de las promesas de venta de inmuebles. Bueno, falta que hablemos de las obligaciones alternativas. Las obligaciones alternativas, ¿quién me ayuda con el artículo 1556? Definición de la obligación alternativa. Obligación alternativa es aquella por las cuales se deben varias cosas de tal manera que la ejecución de una de ellas exonera de la ejecución de las otras. Ok, ¿y el 1557? Pago de las obligaciones alternativas. Para que el deudor quede libre, debe pagar o ejecutar en su totalidad una de las cosas que alternativamente deba, y no puede obligar al acreedor a que acepte parte de una y parte de otra. La elección es del deudor a menos que se haya pactado lo contrario. Ok, gracias. Entonces, como podemos observar, hay obligaciones que se comprometen el deudor, ¿sí? La persona que debe realizar esta obligación a que pueda hacer diferentes obligaciones o una u otra, digamos, pueda tener 2 o 3 opciones de cumplimiento de esa obligación. Entonces, aquí la norma dice, en principio general, a menos que se pacte lo contrario, la elección de cuál sería la obligación que cumpliría la escoge el deudor. Entonces, digamos que si hay una obligación A, una obligación B y una obligación C. Entonces, el deudor va a decir, bueno, yo escojo la obligación C. Al escoger alguna de esas obligaciones, pues debe cumplirla completamente. No puede decir, yo voy a realizar parte de la obligación B y la mitad de la obligación B y la otra mitad de la obligación C. Entonces tendría que escoger una sola de las obligaciones. Al menos que si se pacta que quien pueda escoger sea el acreedor, digamos que debe quedar pactado por escrito, ¿sí? Debe quedar pactado dentro del respectivo contrato. ¿Alguna pregunta hasta acá? Una pregunta. profe, un ejemplo. Un ejemplo podría ser la hipoteca, cuando se habla de hipoteca o una hipoteca o así. Bueno, digamos que si se estableciera la hipoteca como una garantía del cumplimiento de 2 o 3 deudas diferentes entre el mismo acreedor y deudor, ¿sí? Digamos que tuviera, por decir algo, 3 créditos o que tuviera 2 créditos por diferentes montos y que al pagar la totalidad de uno de los créditos, entonces se cancelarían las obligaciones y como consecuencia de esa cancelación de las obligaciones, se cancelaría la hipoteca. Podría de pronto ser una situación en la cual pudiera darse de esta forma esa obligación de escoger, ¿sí? ¿Cuál de las opciones? ¿Sí? Estas obligaciones alternativas. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, hablemos ahora de que así como hay obligaciones alternativas, también hay obligaciones facultativas. ¿Quién me ayuda con el 1562? Definición de obligación facultativa. Obligación facultativa es la que tiene por objeto una cosa determinada, pero concediéndose al deudor la facultad de pagar con esta cosa o con otra que se designa. Ok. 1563. Derechos del acreedor. Derechos del acreedor en obligaciones facultativas. En la obligación facultativa, el acreedor no tiene derecho para pedir otra cosa que aquella a que el deudor es directamente obligado. Y si dicha cosa perece sin culpa del deudor y antes de haberse éste constituido en mora, no tiene derecho para pedir cosa alguna.
Ok. Entonces, en esta obligación facultativa, ¿sí? Es cuando, como la norma lo dice, el 1562, el deudor tiene la facultad de pagar, ¿sí? De pagar con esa cosa o con otra cosa que se designe. Ahora, ¿quién designaría, digamos, la otra cosa? La designaría el acreedor. A diferencia de la alternativa, en la alternativa la norma busca que quien escoja cuál obligación cumplir sería el deudor, y acá en la facultativa, quien tendría la facultad de escoger si se paga con una cosa o con otra cosa sería entonces el acreedor. ¿Ok? Esa sería la diferencia entre la alternativa y la facultativa. De las obligaciones de género, 1565. Definición de las obligaciones de género. Obligaciones de género son aquellas en que se debe indeterminadamente un individuo de una clase o género determinado. 1566. Cumplimiento de las obligaciones de género. En la obligación de género, el acreedor no debe pedir determinadamente individuo, y el deudor queda libre de ella entregando cualquier individuo del género, con tal de que sea de una unidad o la menos mediana. Ok. Bueno, cuando se habla de género, digamos, es cuando no se singulariza la cosa. Entonces, sería del mismo género y podría darse la posibilidad de que el que va a hacer el pago, el deudor, pueda entregar una cosa del género, ¿sí? Sin que sea, digamos, individualizado como tal la cosa. Pongamos un ejemplo. Si una persona recibe en calidad de préstamo, ¿sí? Recibe una gallina. Entonces, al devolver, digamos, un animal que sea digamos, también una gallina, no estaría obligado a que tendría que devolver X gallina con tales características o que tenga tales, digamos, como tales pintas o tales rasgos que pudieran identificarlo, sino que pudiese ser cualquiera de las gallinas que tuviese en su gallinero, o que tratándose, digamos, de que le hubiesen facilitado la gallina, pudiese devolver, en vez de una gallina, devolver un gallo. ¿Ok? No sé si han visto en la calle 16 con octava, en el centro de la ciudad, hay como unas 2 o 3 cuadras que son ventas de puros libros. ¿Sí los han visto? Sí, señor. No sé si a ustedes Sí, señor. les ha pasado que de pronto llegan a uno de los puestos donde están vendiendo un libro y ustedes preguntan por un libro. Digamos que ustedes llegan a comprar un código civil. Entonces llegaron al puesto A. Digamos que está el puesto A, el B, el C y el D. Entonces Juan Camilo llegó al puesto A y le dice al que está atendiendo, véndeme un código civil. El del puesto A no lo tiene otros códigos de comercio, código penal, tiene otros códigos, entonces no va a dejar perder la venta. Y le dice, espéreme, ya vengo. Y se va para el del puesto B. Y le dice al del puesto B, oiga hermanito, voy a vender un código civil, pero no tengo código civil. ¿Usted me puede prestar un código civil y que yo se lo devuelvo el equivalente en otro código? ¿Sí? Entonces, al recibir el de la persona que está en el puesto A vendiendo ese libro, al momento de devolverle al del puesto B, no le va a devolver el mismo libro porque ya lo vendió, pero le puede devolver otro código, como por ejemplo el código de comercio o el código penal, que valdrían la misma suma.
Entonces sería una obligación de género. ¿Cuál sería el género? Devolver un libro de derecho, un código que sea el equivalente de la cosa que había recibido prestada. ¿Ok? Esa podría considerarse como Profe, una pregunta. género. Dime. En ese caso, bueno, la cosa que se devuelve debe ser siempre del mismo valor. Claro, porque o si no, digamos, estaría de pronto incurriéndose lo que se llama civilmente en un enriquecimiento sin causa, a menos que se hubiese pactado unos intereses y que de pronto le dijera, bueno, yo se lo presto, pero entonces usted me va a devolver un libro que valga más plata. Normalmente no pasa. En ese tipo de situaciones como la que puse no pasaría. Bueno, las obligaciones solidarias. Obligaciones solidarias. En general, cuando se ha contraído por muchas personas o para con muchas... ¿Allá alcanzan a ver la En pantalla? general, cuando se ha contraído, sí, por muchas personas o para con mucha la obligación de una cosa divisible, cada uno de los deudores en el primer caso es obligado solamente a su parte o cuota en la deuda y cada uno de los acreedores en el segundo solo tiene derecho para demandar su parte o cuota en el crédito. Pero en virtud de la convención del testamento de la ley puede exigirse cada uno de los deudores o por cada uno de los acreedores el total de la deuda. Y entonces la obligación es solidaria o insoludum. La solidaridad debe ser expresadamente declarada en todos los casos en que no lo establece la ley. Ok, gracias. Bueno, para que de pronto sea más fácil, para que sería, digamos, fuera más fácil de pronto entender las obligaciones solidarias, me imagino que ustedes han escuchado el deudor solidario o que a veces se habla del fiador. ¿Sí lo han escuchado? Dime, Juan Guillermo. Profesor, yo sí lo estoy sintiendo en carne propia. Fui deudor solidario en una cooperativa de la empresa y me estoy pagando lo que no me he comido. Inclusive yo estaba pagando un préstamo, pero como una deuda de una cooperativa puede desplazar ¿cómo se llama? Una libranza. La libranza que tenía con otro banco la quitaron y metieron el embargo de la cooperativa por ser deudor solidario. O sea que tengo que pagar la deuda que yo no usé. Eso lo entendí en carne propia. Exacto, y no solamente que una parte aquí, como dice la norma, porque ahí en ese tipo de contratos se coloca entonces que todos van a responder de manera solidaria. ¿Y qué significa de manera solidaria? Que, por ejemplo, si el crédito, hay un acreedor, ¿sí? O sea, el que presta, y digamos que 3 personas son las que van a decir que van a responder, pero de las 3 personas solamente recibe, digamos que los deudores sean A, B y C. De esos deudores A, B y C, el único que recibió la plata fue A. Al final B y C, lo único que terminan haciendo es respondiendo solidariamente o sirviendo, por ejemplo, de fiadores A a A. Entonces, si se redactó en el contrato, que es como normalmente ocurre en la vida real, B y C van a responder por la totalidad de la deuda. No van a decir solamente B, no, yo respondo por la tercera parte, que sería lo que me correspondería a mí. Respondería solo por esa tercera parte si no se estableció que los 3 responderían de manera solidaria. ¿Ok? Pero normalmente en la vida práctica sucede que siempre lo primerito que coloca el acreedor es que van a responder de manera solidaria. Igual sucede con los contratos de arrendamiento, cuando colocan que arrendatarios. Los coarrendatarios, que no son más que esos fiadores no están viviendo en el predio.
pero como el que esté viviendo incumpla, esos coarrendatarios, esos, digamos, deudores solidarios, tienen que salir a responder por la obligación que dejó la otra persona. ¿Quién está hablando? Doctor, yo conozco un caso que por lo menos A no pagó y B no tiene cómo pagar. Le tocó solamente a la persona C responder por esa deuda. Y a Y esa así. persona C le embargaron el sueldo por no pagar y llegó al punto de que le iban a quitar hasta la casa porque le embargaron el sueldo, le iban a quitar la casa, solamente porque era la única persona que tenía cómo pagar esa deuda. Sí, ahí todos, o sea, los deudores solidarios están en la misma condición del deudor principal, en la misma. Aquí la norma dice que pues va a ser divisible la obligación, pero es divisible siempre y cuando el acreedor no haya establecido que son solidarios. Pero lo primerito que hace el acreedor es establecer, oiga, todos van a responder de manera solidaria. ¿Qué significa eso? El ejemplo que ya han hablado de esos dos ejemplos, de que los que salen como avalistas, o sea, como fiadores, como codeudores, están respaldando, como deudores solidarios, están respaldando la obligación. De ahí que resulta bastante difícil hacer ese tipo de favores. De pronto, no sé si ustedes habrán leído, pero incluso hasta la misma Biblia dice que no se puede servir de fiador, porque es algo muy complicado. Es algo muy complicado porque lo complicado no es para que él recibe el favor, ¿sí? Sino para quien hace el favor. Que en caso de que no pague el deudor, entonces ese deudor solidario tiene que pagar lo que no se comió. Dime, Julián. Profe, bueno, los grupos, hasta el momento van 6 grupos, pero los 6 grupos no dan 80, dan como 64 más o menos. Eso quiere decir que faltan grupos por escribirme, pero todos los temas ya se completaron. Listo, entonces tratemos de que de pronto mañana los que no hayan estado o que no hayan pasado el dato, pues tratar de incluirlo. Si no, pues los Sí. distribuimos equitativamente que queden en el mismo número de personas, para que no queden unos más grandes que otros. Pues es que, profe, la mayoría están de 12, 13, hay uno de 15, pero son 6 grupos, pero no dan 80. Pero entonces ese de 15, que de pronto salgan 2 de ahí y se vayan para otro que tenga Yo menos. iba a preguntar eso, ¿hay algún grupo que tenga menor cantidad en este momento? No sé, ahorita estaban diciendo que les faltaba uno o así. Profe, pero eso lo podemos manejar en el grupo de estudiantes. Sí, claro. Sí, manéjenlo de manera que Julián mañana me pase el dato y me diga, bueno, así quedaron conformados los grupos. Profe, una pregunta, después de que uno es fiador, le cobran la plata a uno, le hacen el embargo, toda esa cuestión. Para buscar a esa persona que le dé la plata a uno, que eso se puede mandar a esa persona, ¿cierto? Sí, se Y puede se hacer puede, la acción de repetición. Se llama acción de repetición. O sea, la plata que tú pagaste como fiador, entonces con esa mismo que, digamos, prueba de que pagaste esa obligación, sí. demandar a la Y otra los persona. dineros, y esa demanda va con los dineros anexados, con todo, ¿cierto? Ajá, exacto. Ah, profe, ¿lo puedo molestar ¿Y, mañana por WhatsApp? y ¿Una daños y preguntita? perjuicios también incluye? Sí. Sí, pero en la tarde, al final de la tarde. Listo. No, daños Gracias, y profe. perjuicios no es fácil determinarlo porque cuando hablamos de, digamos, de esos daños que se hayan podido causar, serían como consecuencia de, tendría que probarlo, ¿sí? ¿Qué daños incurrió? Y no es fácil, tendría entonces que hacer un proceso verbal declarativo para que a través de ese proceso verbal declarativo pudiera demostrar que como consecuencia de esa situación se generó un daño y que ese daño se cuantificó en tanto, lo cual es muy complejo
poder demostrar. No es imposible, pero sería muy complejo de poder. Profe, y llegará el caso de que la persona que sirvió de fiador en la empresa, pues después del embargo y eso la sacaron de la empresa, buscaron como la palita para sacar a la persona. Ahí se aplican los daños y perjuicios, pues porque la sacaron por eso. Claro O que sería se difícil entiende que la sacaron. demostrarlo. ¿Sería difícil? Claro, porque ¿cómo va a demostrar de que una cosa está, digamos, relacionada directamente con la otra? Un empleador trata de curarse en salud y, digamos, trata de terminarle el contrato de trabajo con una justa causa para evitar precisamente el empleador tener que salir a pagar una indemnización, porque si el despido fuera sin justa causa, digamos, como es lo que te estaría entendiendo, el empleador, por las leyes laborales, tendría que pagarle una indemnización que establece la ley laboral a favor del trabajador. Entonces, si la situación, digamos, como estoy entendiendo, es por responsabilidad de otra persona, ¿sí? El empleador le terminó, sería muy difícil, porque en última, quien tendría que salir a demostrar que la terminación fue sin justa causa, sería ese ex trabajador, y la demanda iría contra la empresa, no contra la otra persona. Lo cual no es fácil probarlo. Una pregunta. Uno como deudor no se puede declarar en insolvencia de persona natural no comerciante. El trámite de la insolvencia para persona natural no comerciante está en el Código General del Proceso. Ese trámite es un arma de doble filo, porque cuando la persona hace esa figura, no significa que no va a pagar. Lo que esa figura busca al final es algo así como el préstamo que le están haciendo a Bianca, ¿sí? Como el capítulo de la ley de insolvencia en el que está Bianca. Se busca es para rescatarlo, o sea, para decir, oiga, se le va a dar estas facilidades, pero usted tiene que pagar, ¿sí? Y entonces el compromiso de los acreedores es, llegamos a un acuerdo, nosotros le vamos a perdonar parte de lo que nos debe o le vamos a dar más plazo para que nos pague, y nos comprometemos a que no vamos a iniciar procesos ejecutivos para embargarlo. Esos, digamos, son como los efectos en la práctica que harían los acreedores. Pero ese deudor tiene que tener la capacidad de poder pagar. No es que cuando se habla de insolvencia, no, yo no tengo, porque es de pronto lo que se imagina la gente. Decir, no, yo voy a hacer un trámite de insolvencia de persona natural no comerciante, es como decir, yo no tengo plata y jódanse y no les puedo pagar, ¿sí? Esa es como de pronto el imaginario. Pero la figura jurídica no es eso. La figura jurídica no significa eso. Cuando se habla de insolvencia es porque hay dificultades para pagar, ¿sí? Y entonces, para darle la oportunidad de que se rescate ese deudor, necesita del concurso de los acreedores. Y ahí es donde entran como en esa negociación de que le colaboran, de pronto le hacen con pequeñas rebajas de la deuda, le dan más plazo, le perdonan intereses, cosas así, y le evitan practicarle medidas cautelares, o sea, embargos, para que pueda seguir generando ingresos y poder cumplir el acuerdo. ¿Lo aclaro? Es que yo tenía conocimiento de que, por ejemplo, con ese tema, si yo tenía, por ejemplo, 3 deudas con distintos bancos, yo podía solicitar la insolvencia de persona natural no comerciante. Obviamente tenía que llevar, digamos, toda la clase de soportes en lo cual dijera que yo no tenía la insolvencia. Por ejemplo, si yo gano 1 millón y en cada banco me están descontando 200.000 pesos, pues yo ¿cómo voy a sobrevivir? Entonces, lo que yo tenía entendido era que yo, como deudor, les decía a los acreedores sobre cuánto tiempo les podía pagar y el valor o el monto con el cual yo les iba a pagar a cada uno. No, pero es que eso no es así. Al final, lo que termina siendo el trámite de insolvencia, tanto para
para el comerciante como para la persona natural, que no es comerciante, es la misma cosa. O sea, cuando se habla de la insolvencia, no es decir, yo no tengo con qué pagar y miren a ver qué hacen. No significa eso. El trámite de insolvencia lo que busca o la finalidad es que concilien, o sea, que lleguen a un acuerdo y que ese acuerdo le permita al deudor poder seguir pagando bajo unas nuevas condiciones y que siga funcionando para que pueda salir adelante, para que pueda ser rescatado. O sea, es rescatado con el concurso de los acreedores, es decir, con la ayuda de esas personas a las cuales les debe. Pero no significa, porque a veces se piensa que la insolvencia, como antes en el Código de Comercio, cuando se pidió en el año 71, se hablaba de la quiebra. Entonces, no tengo y de malas y no puedo pagar y vayan y hagan lo que quieran y como no tengo bienes, entonces nadie va preso por las deudas, ¿sí? Nadie va preso por deber plata. Entonces, la insolvencia no significa eso. La insolvencia lo que busca es que la persona pueda cumplir, pueda pagar con la ayuda de esos acreedores. ¿Quién es el acreedor? El acreedor es el que prestó la plata, por decirlo de alguna forma. Entonces, ese deudor debe pagar. Ahora, ese deudor, para que pueda llegar a un acuerdo, pues no es que va a decir, miren, yo no puedo o yo no tengo, no. Que va seguramente a decirle, miren, yo tengo un flujo de caja en este momento afectado, mi flujo de caja no es el mejor, necesito que ustedes me permitan que renegociemos las deudas para yo poder seguir pagando y seguir haciendo mi labor de la cual tengo mi sustento. Eso es lo que finalmente termina siendo una insolvencia. Entonces, por eso, insolvencia no es sinónimo de que quedó en bancarrota, no es eso. Por eso el día que hablábamos de la columna, yo explicaba eso, que el capítulo 11 en el cual está esta aerolínea Bianca y están varias aerolíneas a nivel mundial en ese capítulo de la ley 11, no significa que están en bancarrota y que no tienen cómo pagarle a nadie. No significa eso. Significa que están pasando por dificultades por su flujo de caja y como no tienen un flujo de caja suficiente para poder seguir pagando esas deudas como las venían pagando, necesitan una renegociación. En últimas, eso es lo que significa. Y así significa para la persona natural también. Para la persona natural es exactamente igual. La persona natural debe cumplir unos requisitos. Primer requisito de la persona natural, tiene que estar trabajando. O sea, tiene que estar produciendo. 1. 2. Si en los acreedores hay bancos y digamos que la obligación con el banco esté garantizada, sea que tengas un crédito hipotecario y entonces está garantizado ese crédito, obviamente con la vivienda, o que tienes un vehículo y está garantizado el crédito con el vehículo, esa entidad, si tú te pones en los zapatos del abogado de la entidad, a ti te interesaría negociar. Si tú tienes una posición, digamos, de privilegio en un eventual proceso liquidatorio en la prelación de crédito, tú vas a estar por encima de otras acreencias. Entonces, ¿qué interés vas a tener tú de renegociarle las condiciones del crédito? O sea, no es fácil. Esto es una figura que no es fácil. A veces es muy compleja. No sé si de pronto alguno ha escuchado por ahí de que hay empresas que ayudan a recuperar o en estos trámites, y hay una que por ahí que es muy famosa por las redes sociales que se llama Resuelve tu Deuda. No sé si la han escuchado o la han visto. Sí, profe, pero Sí, ellos señor. compran es en cantidad, Claro, doctor. deudas en cantidad y le negocian eso al banco. Ellos no hacen negocio por deuda, sino que recogen cartera 50, 60 personas que le deban al mismo banco y No, hacen la negociación. no, ellos no funcionan así, papá. ¿Sabe Pues cómo funcionan ellos? es que mira que eso nos pasó a nosotros con un cliente que fue a Resuelve y por ello tengo el correo, si quieres te lo mando. El asesor de Resuelve que queda en la 97 le dijo que ellos hacían una negociación total de las deudas de más clientes, y eso está en el correo, y que ellos renegociaban en la deuda con el banco. Eso fue lo que le dijo el Pero ¿saben asesor cómo de renegocian ellos? Resuelve. ¿Saben cómo renegocian ellos? Es así. Ellos te dicen, Jonathan, Eso sería bueno escucharlo, doctor, la verdad, porque lo que dice Jonathan, sí, Sí. yo lo viví y es lo que le dicen a uno, pero en realidad, ¿sabe profe, cómo sería funciona? bueno escuchar
Ellos compran es la cartera. No, O sea, ellos no como te ese- compran, no, ellos no te compran cartera. Te voy a decir cómo trabajan ellos. Ellos te dicen, Jonathan, tú le debes al Bancolombia. Sí. ¿Cuánto le debes al Bancolombia? Yo trabajo en Resuelve. Tienes que deberle más de 5 millones. ¿Sí? Sí. Y te van a decir, bueno, usted va a hacer un plan de ahorro. Y te dice, vas a ahorrar tanto mensual, de acuerdo a tu capacidad, y te van a hacer como un plan de ahorro en el cual tú vas a ir consignando a una cuenta administrada por ellos, y cuando ya está la plata, es cuando ellos van al Bancolombia, y negocian con plata en mano, ¿sí? Mientras tú sigues reportado en la central. Pero eso lo puede hacer cualquier persona, porque por lo menos hay deudas de 14, 16 millones de pesos que te decía, dicen, perdón la palabra, dicen, denos 5 millones de pesos, la casa de cobranza, la que tiene la cartera ya muerta, como se dice, deme 5 millones de pesos y ya arreglamos. Y hay clientes que yo he visto que le dicen, tengo 2 millones y medio, y eso sí, dan un plazo de 2 meses para pagar eso, que eso ya lo he vivido. Y con 2 millones y medio, 3 millones de pesos, usted arregla una deuda de 16 millones. Eso es verídico. ¿Qué piensas tú como deudor que no tienes esa plata? Ahí es donde viene la figura de resuelve tu deuda. Sí, Profe, se escucha lejos. venga, profe, ¿les puedo explicar cómo trabaja Resuelve? Yo trabajo en Resuelve. Pero eso es como un Les voy a Chevy. explicar. Ponle cuidado, le explico cómo trabaja Resuelve. Resuelve tu deuda, coge todas sus deudas, porque ellos no cogen una sola deuda, y para empezar no entra un cliente que tenga una deuda menor de 5 millones de pesos. Así que como mínimo tienes que ver 5 millones de pesos, ya sea en varias tarjetas, en varios créditos de libranza, bla, 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 precisamente para que pues el monto crezca. Ahora bien, se hace un plan de liquidación, y el plan de liquidación negocia todas tus deudas al mismo tiempo, porque una cosa es que tú digas que puedes negociar una deuda, y otra cosa muy diferente es que tú vayas a negociar deuda por deuda, banco por banco. No vas a encontrar primero la capacidad económica y la solvencia para solucionar de ese momento. Efectivamente hay un ahorro, ese ahorro se funciona para que demostrar a los bancos la intención de pago de la persona, y así generar descuentos hasta del 50%. Entonces, en este caso, Pero, no compran Juli, cartera, no hacen préstamos, nada de eso. Eso sí, es no, una Juli, mentira. pero eso sí lo puede hacer cualquier persona. Usted va al banco sí, que tiene una deuda. sí. Ellos son unos comisionistas, porque ellos nunca le van a decir al cliente, el banco le descontó el 50 o le contó los 50%. Ellos le van a decir, le solucionamos con un 75% y quedan con el 25%. No. Ellos lo que hacen Ellos tienen es que tener una ganancia. Inician con... No, es que la ganancia está porque es que el cliente paga. O sea, al cliente se le explica que va a pagar. Porque usted, la primer cuota va directamente para Resuelve, no va para su deuda. Exacto. No va para su deuda. Entonces, son 3 tipos de comisiones que maneja Resuelve. La primer comisión es una inscripción de matrícula. Es una inscripción en la cual tú pagas por los servicios, por una aplicación privada que se llama Powi, y por vainas así que son beneficios que te da la compañía. Está la comisión mensual, mensualmente te va a descontar el 15% del valor de tu deuda total, y está la comisión de éxito, que es un 15% de todo lo que lograron ahorrarte en ese proceso. Ahora bien, eso se hace por medio de un contrato de prestación de servicios. Se firma un contrato con una carta de poder, huellada, firmada y autenticada en notaría. Después de eso, ese es el proceso que inicia todo, pero tiene sus pros y sus contras, como todo contrato. Pero ellos se aseguran pues el descuento, y lo hacen en bolsa, o sea, lo hacen masivamente. Se escogen muchos clientes y tenemos tantos, denos tanto descuento. Pues es que eso era lo que explicaba el asesor ese, que cogían muchas deudas así. Pero es que en la publicidad... Profe, se le escucha muy lejos. Sí me escuchan. Lo que pasa Profe, está bien lejos. Muy lejos. Muy lejos, profe. Profe, una pregunta. En dado caso de que esas entidades incumplan, ¿quién responde? ¿Ya la persona como tal pierde el dinero? Hay contrato. No, hay contrato. Hay contrato. El Porque es que, contrato por tiene ejemplo, yo obligaciones. tengo un ejemplo, o sea, mi mamá se metió en eso de resolver tu deuda, y resuelve tu deuda nunca le cumplió a ella. Pues puede Y demandar. hemos pasado derechos de petición, hemos pasado de todo, y nadie responde. ¿Sabes por qué creo que Pero si tú no ahorras, ¿sabes por qué creo que nunca le cumplió, como tú dices? Porque ellos te hacen un plan de ahorro. Tú tienes que ahorrar una plata mensual.
Cuando ya ellos tienen la plata, es cuando negocian, pero no es que ellos no le van a pagar de retazos a la entidad. Ellos tratan de hacértelo en el menor tiempo posible para que tú puedas reunir y ellos ir y negociar, ¿sí? Pero no es que... Pues mira, el caso fue así, se financió a 10 meses. Se financió a 10 meses la cuota que mi mamá tenía que dar y era una cuota de como de 600.000 pesos mensuales. Y ya quedaban solo 2 cuotas y bueno, nos comunicamos con ellos que qué había pasado porque ningún banco había reportado pues que se había hecho alguna conciliación o algo así y ya no nos contestaban los correos, no nos contestaban las llamadas. Entonces no iniciaste el plan de ahorro, no iniciaste el plan de ahorro porque como yo les dije desde un inicio, solo permiten clientes con deudas superiores a 5 millones de pesos. No se permiten clientes inferiores. A lo mejor no quedas en el Por programa. eso, pero la cuestión es que la gente le queda en el imaginario una situación diferente a lo que realmente hace esa compañía. Exactamente. Ahí es donde yo voy. La gente piensa, ay, yo voy a esta compañía, resuelve tu deuda, y ellos van y pelean por mí como si yo fueran mi abogado y tal, y eso no es así. No. Cuando ellos van a sentarse con el banco, es con la plata en la mano, pero ellos no te prestan de la plata de ellos. Ellos lo que hacen es te obligan a que tú ahorres, y cuando ya ellos tienen... Lo mejor para eso es ahorrar uno mismo, claro, tener su ahorro. Si es una deuda de 10, 12 millones de pesos si necesitan o algo, ahorren 5 millones de pesos, 4 Es millones que y medio. la mejor Llamen situación, ¿cuál directamente es? al banco. La mejor situación es que la persona directamente negocie con el banco una reestructuración, Exacto. una Igualmente el refinanciación. tiempo que va a estar el tiempo que usted está haciendo el ahorro con Resuelve tu Deuda es el mismo tiempo que va a estar reportado. Eso sí, téngalo por seguro. Claro. Ellos no le van a bajar eso. Es Lo mejor, que... directamente con el banco, se sienta con el abogado del banco, le dice, mira, no tengo la plata en este momento, pero quiero pagar. Deme 6 meses, yo reúno tanta plata y el abogado, téngalo por seguro que no le va a decir que no. Le va a poner algunas trabas, pero le va a decir, listo, en 6 meses, entonces, cuando usted tenga cierta cantidad de dinero, hablamos. Y ya, Ahora, pero usted está ahorrando su plata. Efectivamente pasó eso. Al final de cuentas, se habló directamente con los bancos y deudas que superaban, ¿qué? 6 millones de pesos. Por ejemplo, con Éxito se debían 4.500.000 y el Éxito aceptó 2 millones de pesos y ya quedó saldada la deuda. Y lo otro es que le van a dar el paz y salvo de una vez, usted no tiene que esperar ni nada. Ahora, ya si Pero por te ejemplo, van a cartera... en el dado caso de, bueno, el caso de mi mamá, ese dinero Resuelve tu Deuda tiene que devolverlo. No, Tiene que mirar el contrato. es ley para Pero la depende del plata. contrato. Mejor dicho, la recomendación es que esa platica se perdió. Sí. Y no, y la otra es que tú no le consignas directamente a Resuelve tu Deuda. No consignas directamente a Resuelve tu Deuda, porque es que ellos tienen la aplicación que te digo y ahí y esa aplicación está a tu nombre. ¿Sí? Pero hay una penalización que, si no estoy mal, es por montos, que si tú incumples con alguna de las cláusulas, hay penalizaciones de cobro por monto. Exacto. Entonces se pueden penalizar y te legalizan el dinero. Yo trabajo allá, yo sé por qué les digo. No, la vaina es hacerlo uno mismo. Uno sabe la otra cara, ¿no? Uno sabe la otra cara. Uno sabe la otra cara y obviamente un abogado, ahorita los están jodiendo harto. Un abogado de ¿Podemos seguir con el otro tema? Gracias. Pero espero que hay gente que también esté interesada en eso. Hay un abogado de Igual es Villas. que esto hace parte de las obligaciones, porque de pronto a veces se piensa que este tipo de situaciones podrían permitir que las obligaciones fueran entonces facultativas, ¿no? O que podrían en algún momento convertirse en alternativas, cuando este tipo de obligaciones como las que hemos hablado de asuntos financieros no van a permitir ninguna de esas dos modalidades. No van a permitir que sea facultativa ni que sea alternativa. O sea, la obligación va a ser la obligación. Lo máximo que ustedes van a ver dentro de un crédito de una entidad financiera es la modalidad de lo último que estamos hablando, de la obligación solidaria. Cuando el deudor solidario, que le toca asumir lo que no se comió. ¿Por qué? Porque está saliendo como fiador de la otra persona. Pero como lo que firmó, si ustedes se van al artículo 1602 del Código Civil, es un artículo que hay que aprendérselo. Es muy sencillo, muy elemental. El contrato es ley para las partes.
¿Qué significa eso? El 1602 en 1602 del Código Civil. Que lo que firmaron las partes, esa es la ley. Es decir, que si se van a un pleito, a un proceso, lo que el juez va a hacer valer fue lo que acordaron las partes, no lo que dice la norma, sino lo que acordaron ahí en ese contrato. Eso es lo que significa que el contrato es ley para las partes. Entonces, por eso hay que saber qué se firma. Doctor, qué pena, una pregunta. Una deuda de más o menos, no sé, 40 millones. Hace, creo, año 2011. Se hablaba de que muere o algo así a los 5 años y a los 10 años hablaba algo al respecto. Y que lo que no nos dicen los bancos es que esa deuda tiene unos seguros y no sé, se cancelan o no sé, algo así, no lo entendí. Bueno, lo que pasa es que una situación es la prescripción, o sea, la facultad que tiene el acreedor para acudir ante el juez y hacer exigible el pago de esa obligación a la brava. ¿Y a la brava cómo? A través de un embargo, ¿sí? Entonces, una cosa es que no acudió y lo exigió el pago, y otra cosa es que, digamos, se le deba dar algún tipo de pagisalvo si no pagó. Sí, son dos cosas completamente diferentes, porque una cosa es que si yo soy el deudor y a mí el banco, el acreedor, no pudo presentar la demanda para embargarme y obligarme a que yo pagara, ¿sí? En contra de mi voluntad, porque cuando una persona la embarga, le cobran a la brava, ¿sí? Es como le metieran la mano en el bolsillo y le sacaran la plata. Entonces, el hecho de que el acreedor no lo haga no significa que la deuda desaparezca. Lo que va a hacer es que esa persona, ese acreedor, no va a tener, digamos, herramientas para acudir ante el juez y cobrarme a la mala, ¿sí? A la brava. No va a tener herramientas para hacerlo, pero la obligación va a estar. Entonces la obligación, si pasan los 5 años, pues va a prescribirle la oportunidad para que pueda ejercer esa acción de cobro ante el juez. Pero no significa que no me puedan llamar a fastidiarme, que es lo que terminan haciendo muchas veces, dándole a las casas de cobranza, y entonces empiezan a fastidiar a la persona, la llaman hasta los domingos, los festivos, para estarle cobrando. Y una cosa es eso, que lo llamen y uno no tiene forma de evitar esa situación si no ha pagado. Hay una sentencia hito aquí en Colombia sobre esa situación. Y es la única que hay donde el magistrado oponente fue el doctor Ariel Salazar, donde la Corte Suprema reconoció en materia civil un daño positivo, ¿sí? ¿Y ese daño en qué consistió? En que la persona había pagado, por allá como en el año 99 o en el 2000, creo que cuando eso era Gran Ahorrar, la entidad, lo que hoy es BBVA, había pagado un crédito hipotecario. Cuando salió la ley 546 de 99, cambió lo que había anteriormente frente a los créditos hipotecarios, y al aplicarle la norma, pues la persona tuvo una reducción sustancial en la deuda y pagó el saldo. Nunca se interesó en pedir un pagisalvo al banco, a la entidad financiera. Le siguieron después de un tiempo generando llamadas, generándole cobro, le presentaron entonces estas personas presentaron una demanda contra la entidad financiera y perdieron el proceso en primera instancia. El juez les dijo, no señor, pues ustedes no pidieron pagisalvo, y en segunda instancia también confirmaron, se fueron a casación. Y en casación, la Corte Suprema les dijo, sí, efectivamente se le ocasionaron unos daños. Estas personas, al aplicarle el cambio de la norma y de favorecerlo con las disposiciones que en ese momento había hablado la Corte Constitucional, y el cambio de las VR, de la UPAC a la VR y todo eso, se había demostrado que ellos habían pagado y les habían hecho todas las llamadas y le habían generado un daño psicológico con esa llamadera, cobrándole la plata que no debían.
Y termina la corte pues concediéndole la razón y ordenándole a la entidad financiera que tiene que indemnizarlo como con 40 millones de pesos más o menos. Esa sentencia como del 2014, mañana les traigo el dato, es como del 2014. Es la única que hay en ese aspecto, pero ahí pudieron probar que efectivamente ellos no debían la plata, que el banco no amortizó el pago como debía y por eso no se reflejaba que habían pagado la totalidad. Eso es diferente a cuando yo debo una plata y me llaman para cobrarme porque yo no la he pagado. La situación es diferente, ¿sí me entienden? Entonces, que uno puede invocar perjuicios o daños con la llamadera, unos perjuicios psicológicos porque lo estén llamando para cobrarle, si no se pagó, no habría lugar a reclamar ningún tipo de resarcimiento. Y tampoco habrían herramientas legales para evitar que te llamen a cobrar. No hay herramientas legales. Bueno, miremos el 1581, las obligaciones divisibles. ¿Quién me ayuda con el 1581? La obligación es divisible o indivisible según tenga o no tenga por objeto una cosa susceptible de división, sea física, sea intelectual o de cuota. Así la obligación de conceder una servidumbre de tránsito o la de hacer construir una casa son indivisibles. La de pagar una suma de dinero divisible. Ok. Bueno, entonces las obligaciones pueden ser, como lo dice aquí la norma, divisible o indivisible. Hay situaciones que no se pueden dividir, como por ejemplo una casa. La casa, pues dividirlo sería muy complicado. O, como el ejemplo que coloca aquí la norma, una servidumbre de tránsito. ¿Qué es una servidumbre? La servidumbre de tránsito es darle el paso, es decir, como un espacio, permitirle que al vecino que pase sobre mi predio, es decir, que utilice mi predio para transitar, para pasar e ingresar al predio de él. ¿Ok? Eso es una servidumbre. Hay veces que la servidumbre se declara vía judicial. Se puede constituir una servidumbre por escritura pública. Es decir, las dos partes se pusieron de acuerdo y el predio sirviente, es decir, por donde va a permitírsele el paso a la otra persona, se le afecta, o sea, se le hace un gravamen, es decir, una afectación para que pueda permitir ese tránsito por ese espacio, y si se hace de acuerdo, o se puede hacer de mutuo acuerdo, la otra parte, es decir, el beneficiario, paga como especie de una remuneración, de una indemnización al del predio sirviente por permitirle, digamos, ese tránsito, esa servidumbre de tránsito. Entonces, ese tipo de situaciones como la servidumbre son indivisibles. Podría considerarse como una obligación divisible si entre varias personas deben una obligación, tienen una deuda, que sean, digamos, dos deudores, y se estipula dentro del contrato que cada uno de los deudores asume el 50% de la obligación, ¿sí? En ese caso, pues estaríamos hablando de una obligación divisible. ¿Alguna pregunta acá? No, señor. Yo había entendido, o sea, no sé, que la hipoteca también era algo indivisible. Sí, claro. La hipoteca entra en el caso de obligación indivisible, ¿cierto? Sí. Ok. Sí, claro. Hay unas obligaciones con cláusula penal. Y la cláusula penal no es más que el reconocimiento de una indemnización por incumplimiento de un contrato. Por ejemplo, en las promesas de compraventa de un inmueble se estipula una cláusula penal. Y la cláusula penal se estipula con la finalidad
de que si alguna de las dos partes incumple, entonces debe pagarle a la otra parte que sí cumplió una indemnización por ese incumplimiento. Y que esta cláusula penal vendría, digamos, siendo como ese reconocimiento de los posibles perjuicios que se dieran por incumplimiento dentro del contrato. Es decir, las partes en el momento de celebrar el contrato, en el momento de que se está estableciendo la obligación, están tasando, bueno, si alguno de los dos no cumple, entonces la otra parte le va a reconocer una indemnización llamada cláusula penal, y esa indemnización vendría siendo como un reconocimiento de unos perjuicios que se ocasionaran por el incumplimiento de esa obligación o de ese contrato. ¿Ok? ¿Alguna pregunta sobre la clasificación? Bueno, paso a la fuente de las obligaciones. ¿Quién me ayuda con el 1494? Fuente de las... ¿Ya? Qué pena. Dale. Las obligaciones nacen ya del concurso real de las voluntades de dos o más personas, como en los contratos o convenciones, ya de un hecho voluntario de la persona que se obliga, como en la aceptación de una herencia o legado y en todos los cuasicontratos. Ya a consecuencia de un hecho que ha inferido injuria o daño de otra persona, como en los delitos, ya por disposición de la ley, como entre los padres y los hijos de familia. Okay. Bueno, voy a escribirlos por acá, por el chat de Zoom. Entonces, las fuentes de las obligaciones van a ser, primero, la ley, entendiendo como la ley el contrato, ¿sí? Ese acuerdo de voluntades entre las partes. A falta de regulación o de norma de contrato entre las partes, pues aplicaría la ley como tal, es decir, lo que ha establecido el código. ¿Alguien me está levantando la mano? Dime, Lady. No, profe, lo que pasa es que voy al chat, entonces le di ahí en levantar la mano para ver lo que nos está escribiendo, profe. Ok. Bueno, entonces, el contrato, como esa primera fuente, es decir, a través de esas manifestaciones o de ese acuerdo entre las partes, ese acuerdo de voluntades, sería una de las primeras fuentes de las obligaciones. Entonces, las obligaciones van a surgir primero de ese acuerdo de voluntades o ese acuerdo entre las partes, a falta de que se haya establecido, digamos, el contrato de forma escrita y que el contrato haya sido verbal,
Entonces aplicarían pues lo establecido en las normas sobre ese respectivo contrato. Otra fuente son los cuasicontratos, es decir, aquellas situaciones donde se generan obligaciones, pero esas obligaciones no han nacido del acuerdo de voluntad, es decir, del mutuo acuerdo, del mutuo consentimiento. Y voy a poner un ejemplo de cada uno. Un ejemplo de contrato, la compraventa. La compraventa sea de un vehículo, sea de un compraventa de un inmueble. Cualquier compraventa, hay un acuerdo, es decir, las partes se pusieron de acuerdo, una parte se obliga a transferir la propiedad de la cosa y la otra se obliga a comprarlo, adquirir esa propiedad y pagar un precio por adquirir esa propiedad. Ahí hay un acuerdo, es decir, ahí hay un contrato. Mientras que en el cuasicontrato no hay un acuerdo de voluntades, pero surge una obligación en el cuasicontrato. No sé si de pronto ustedes han tenido conocimiento, a veces las personas van al banco y le van a consignar una plata a una persona y resulta que se equivocaron quizás en el número de cuenta y resultaron consignándole la plata a otra persona que no conocían. Ahí hay un cuasicontrato, porque esa persona que recibió la plata no es que va a decir, ay, tan de buenas, alguien se equivocó o el banco se equivocó y recibió una platica de más, entonces me la voy a gastar. No, ahí surge un cuasicontrato, es decir, surge la obligación del que recibió esa plata, ¿sí? Que se le estaba pagando lo que no se le debía, que se conoce entonces ahí como el pago de lo no debido, tiene la obligación de devolver esas sumas recibidas. Eso se llama, dentro del cuasicontrato, se llama el pago de lo no debido. Entonces, yo le realizo un pago, pero oiga, yo no le debo a usted, entonces usted tiene que devolverme la plata. Ahí surge la obligación de que el que recibió tiene la obligación de devolver esas sumas de dinero, ¿sí? Y otra... Profe, ¿eso es lo mismo que enriquecimiento sin causa? El enriquecimiento sin causa, sí, es producto de ese pago de lo no debido. Y otro cuasicontrato, son dos cuasicontratos que me trae el Código Civil. Uno que es ese, el pago de lo no debido, y el otro es la agencia oficiosa. ¿Y cuál es la agencia oficiosa? La agencia oficiosa es cuando entonces la persona ha podido realizar una labor y ha terminado, digamos, beneficiado a otra persona. Alguien ejerce una actividad de comercio, por ejemplo, en un municipio, y empieza a abrir el mercado vendiendo un producto, pero entre esa persona o entre ese comerciante que está vendiendo ese producto en ese municipio y el fabricante o el que le distribuye, no hay ningún contrato previo de representación, ni de distribución, ni agencia comercial, ni nada de eso. Simplemente le vende y el otro abre el mercado y empieza a generarle, digamos, un reconocimiento en ese otro municipio. Entonces, al momento de que ya dejan de venderle, no le venden, pero como ya se abrió un mercado y entonces van y le venden a la competencia, a otro para que siga explotando lo que ya este había hecho, ahí estamos hablando de una agencia oficiosa. Entonces esa persona que realizaba esa labor le va a decir, oiga, usted entonces a mí me tiene que indemnizar porque yo realicé una labor de agente oficioso y yo le logré a usted posicionarse en este mercado. Yo le abrí este mercado. Usted está posicionado gracias a la gestión que yo le hice. Y entre ese agente oficioso y el productor o fabricante o distribuidor, no hubo ningún acuerdo previo. No hubo ningún acuerdo previo en donde le dijera el vendedor o el productor, le dijera, oiga, yo le voy a vender en ese municipio solo a usted, para que usted abra el mercado mío en ese municipio y dé a conocer mi marca. No hubo ese acuerdo previo de voluntades. Entonces, ahí en ese evento estamos hablando de una agencia oficiosa. Si nos fuéramos, digamos, a un término más coloquial, ¿sí? Ahí la persona fue de lagarto, realizó unas gestiones en favor del otro, ¿sí? Fue lagarteó y el beneficio lo recibió el otro.
Eso es la agencia oficiosa. Entonces, la agencia oficiosa y el pago de lo no debido son cuasicontratos, y estos cuasicontratos generan obligaciones, son fuente de obligaciones. Pero no son las únicas fuentes de las obligaciones, también el delito es una fuente de obligaciones. Porque cuando una persona viola la ley penal, cuando una persona transgrede el Código Penal y comete un delito, el juez primero le va a endilgar la responsabilidad y lo va a declarar penalmente responsable de ese delito, de haber cometido ese delito. Esa sería, digamos, la pena principal, pero no es la única, y hay otras penas accesorias. Dentro de esas penas accesorias va a ser el reconocimiento o el pago de una indemnización producto de la comisión de ese delito. A veces, como hablábamos en estos días, el delito de inasistencia alimentaria. El juez le va a imponer al padre que no pagó la cuota, lo va a declarar penalmente responsable del delito de inasistencia alimentaria. Es decir, de que tenía los medios como proporcionarle la cuota de alimentos al hijo y no se la proporcionaba, no se la pagaba. Entonces va a declararlo penalmente responsable, pero no significa que únicamente va a pagar con cárcel y ahí muere el tema. No. Después de esa sentencia condenatoria viene un trámite que se llama incidente de reparación. Y en ese incidente de reparación integral termina el juez al final diciéndole, bueno, usted debe, además de los meses de prisión o años de prisión que se dijo en la sentencia, usted debe pagarle las siguientes sumas de dinero que le debe por la comisión de ese delito. Entonces, ahí se está generando una obligación civil producto de la comisión del delito. O también, por ejemplo, si, como en el caso de Diomedes Díaz, recuerdan que indemnizaron a la familia de la muchacha, de Doris Adriana Niño. Entonces, no solamente pagó con cárcel, tuvo que pagar el muerto económicamente. Surge una obligación desde la comisión del delito. Y la otra fuente de las obligaciones es el cuasidelito. El cuasidelito son aquellas contravenciones que no tienen la calidad de delito, como por ejemplo las multas de tránsito. Una multa de tránsito es una contravención al Código Nacional de Tránsito Terrestre Automotor. Entonces, cuando usted dejó el carro mal parqueado, lo dejó parqueado en un sitio prohibido o se voló un semáforo, está violando las normas, entonces se le impone una orden de comparendo, una multa. Y esa multa es por esa contravención, es decir, por ese cuasidelito. Esa multa o esa infracción no tiene el rango de delito porque no está tipificado dentro del Código Penal. Entonces, como no está tipificado como por la ley penal como un delito, pues no tiene la categoría de delito, pero es una contravención y genera una sanción, en este caso, pues de tipo económico. En esos casos hablamos de contravención, o si no, si usted hace sus necesidades fisiológicas en la calle. No, es un delito orinar en la calle. No, ¿verdad? Eso no está en el Código Penal. Sí. Es una contravención. En el Código Penal Pero no sí está. está en la ley 18, Está en el pero sí Código está en de la ley Policía. 18, Pero el Código de Policía no es el Código Penal. El Código Penal da sanción de la privación de la libertad, cárcel. Mientras que la 1801, el Código Nacional de Policía, son contravenciones. Es lo mismo que cuando ahorita que estábamos en la pandemia. Entonces, si uno salía y estaba en el aislamiento obligatorio y salía algo que no estaba dentro de esas 34 excepciones, le imponían una multa, un comparendo. ¿Por qué? Porque estaba violando las disposiciones o la orden de policía que daba la primera autoridad. Porque la primera autoridad de policía en el municipio es el alcalde. ¿Ok? Entonces, esas contravenciones se consideran cuasi delitos, es decir, no tienen la calidad de delito, no alcanzan el rango de delito porque no está tipificado en el Código Penal como un delito, así de sencillo, ¿ok? No está tipificado como una conducta delictiva, es decir,
es como el hermano enano del Código Penal, ¿sí? De los delitos. ¿Alguna pregunta? No, señor. Bueno, entonces, como dijo el filósofo Diomedes Díaz, se las dejo ahí. Nos vemos mañana entonces. Feliz noche. Espero que terminen de cuadrarse los grupos, Julián. Y mañana. Listo, profe. Dale. Hasta mañana, profesor. Muchas gracias. Feliz noche. Descansen.